¿qué diablos es la ley de amparo? Y ahora más, con las reformas que se acaban de aprobar a esta ley de amparo, que no todos quedaron muy contentos, principalmente la IP, Alan, no me dejarás mentir. Buenas noches, Alan. Muy buenas noches, Luigi. Pues bueno, habría que contextualizar qué es el amparo dentro del sistema jurídico mexicano, ¿no? El amparo dentro del sistema jurídico mexicano es un recurso judicial, un juicio, a través del cual los ciudadanos, las personas, pueden defenderse de cualquier acto de autoridad que consideren que está violando sus derechos constitucionales y a partir de la reforma de 2009, sus derechos humanos. Y esto es muy importante ponerlo en contexto porque a partir de 2011, perdón, se hace una reforma a la Constitución General de la República por la cual incluimos los tratados internacionales como parte del catálogo de derechos fundamentales, derechos humanos a partir de esa reforma, porque antes hablábamos de garantías individuales, ahora hablamos de derechos humanos. Es un cambio de nomenclatura, pero que tiene consecuencias jurídicas amplias. En 2011 hay este cambio a la Constitución General de la República, se hace una serie de adecuaciones a nivel constitucional y se dice que se tienen 120 días en 2011 para generar una nueva ley de amparo que reglamente este tipo de procedimientos constitucionales, este tipo de figuras constitucionales. Bueno, estos 120 días se transformaron por medio de la magia legislativa en prácticamente 2 años, pero por fin, después de haber esperado todo este tiempo, pues estamos viendo que la ley de amparo o la nueva ley de amparo está a punto de ser promulgada. Se inició en el Senado, fue a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados corrigió un par de puntos, la regresó al Senado, que la estará discutiendo en estos días, y en cuanto el Senado la apruebe, tendremos una ley de amparo vigente para todo el país. Y esto es importante porque finalmente el amparo es el recurso jurídico por excelencia por el cual las personas pueden defenderse de cualquier acto de autoridad arbitrario. En última instancia es siempre el recurso jurídico al cual llegan todos los juicios, todas las quejas contra cualquier auto de autoridad, incluso dentro del propio sistema judicial, las personas que litigan un juicio en primera y segunda instancia, la última instancia siempre es el juicio de amparo. Siempre es la última instancia de cualquier litigio en este país entre particulares, pero también contra la autoridad. Y lo que vemos ahora que se establecen en estas reformas, la más polémica de ellas es el tema de la llamada relatividad en la sentencia. Me explico. Un acto de autoridad es expedir una ley. El Congreso del Estado, el Congreso Federal emite leyes, hace actos de autoridades, y estas leyes tienen que estar en la lógica jurídica del Estado mexicano de acuerdo con la Constitución. Si no están de acuerdo con la Constitución, si violan los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, estas leyes pueden ser tachadas de inconstitucionales, de ir en contra de la Constitución y por lo tanto no ser aplicables para ningún ciudadano del Estado mexicano. El procedimiento por excelencia a través del cual históricamente los ciudadanos han logrado este tipo de declaraciones es el juicio de amparo. El gran problema que tenía el juicio de amparo en ese sentido es que estas sentencias se regían por lo que se llamaba principio de relatividad de la sentencia. Es decir, una ley podía ser encontrada contraria a la Constitución, podía declararse que era en contra que iba en contra de la norma constitucional fundamental, pero seguir siendo aplicable para todos aquellos que no solicitaran el amparo, que no tuvieran los recursos jurídicos, económicos para contratar a un abogado para llevar a cabo el procedimiento, pues ellos quedaban obviamente pues bajo el rigor de esta ley que quedaba demostrado que era en contra de la Constitución, pero no podían hacer el trámite, no habían hecho el trámite. Digo, esta es una aberración jurídica que duró durante muchos años en el Estado mexicano, que se fue combatiendo a partir de 1994-95 con algunos procedimientos que son llamados controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que también tienen unos efectos de generar declaraciones generales de inconstitucionalidad, pero eran procedimientos que solo podían llevar a cabo los congresos, el Procurador General de la República, o sea, eran figuras muy acotadas. Lo que se busca, o uno de los puntos que se busca con esta nueva reforma a la ley de amparo es que cualquier persona pueda promover un juicio de amparo, ganarlo, y en el momento que se fije un número limitado de precedentes, de casos en el mismo sentido, desde ese momento se declare que es inconstitucional una norma con efectos generales y que quien haya emitido esa norma, ese Congreso local o el Congreso federal o incluso esa autoridad gubernamental, tiene que dejar de aplicar esa norma para cualquier persona, haya promovido el amparo o no lo haya promovido el amparo. Otro de los efectos importantes de esta nueva reforma es que están discutiéndose mucho el tema de la llamada suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado consiste en que cuando una persona se queja de que un auto de autoridad viola sus derechos, esta persona tiene el derecho
a obligar, bueno, él tiene el derecho a pedirle al juez que obligue a la autoridad a dejar las cosas en el estado en que se encuentran, a no realizar ningún acto que pueda menoscabar de manera irreparable sus derechos, hasta en tanto no se resuelve el juicio. Y el problema de esto es que ha sido muy criticado particularmente en el tema de las licitaciones con respecto a recursos federales, el tema de las cadenas de televisión, el tema de una serie de empresas que tienen, que usan parte de los recursos que son propiedad de la nación a través de concesiones y que para evitar la competencia, para monopolizar su mercado, cada vez que el Estado quiere sacar a alguno de estos bienes a licitación, pues meten un montón de amparos pidiendo que se suspenda esa licitación para, mientras ese litigio que puede durar años se resuelve, pues ellos tienen la ventaja de mantener su monopolio durante X cantidad de tiempo, ¿no? Vemos un poco lo que sucedió con la familia Vargas en MBS, ¿no? Lo que sucedió con la Y familia este Vargas. asunto de la banda ancha, bueno, de la banda que va por encima de la banda ancha. Es algo a lo que ha recurrido constantemente Yusacel de Ricardo Salinas Pliego, incluso Telmex. Es decir, el tema es que ha habido decisiones estratégicas del Estado mexicano, el tema de sus recursos, que han sido bloqueadas sistemáticamente por actores jurídicos, con actores políticos y actores mediáticos y económicamente fuertes, que a través de recursos jurídicos han detenido al Estado mexicano en la toma de decisiones estratégicas fundamentales, que obviamente pues no es deseable que se pervierta en este sentido una figura tan noble como el amparo. Entonces la gran crítica de una parte de la iniciativa privada es que al acotarse en este sector, solo en este sector, porque los amparos que tienen que ver con una orden de aprehensión o con una cosa más privada, más civil, más ordinaria, eso va a seguir básicamente en la misma lógica, pero esta lógica de los bienes de la nación, prácticamente la figura de la suspensión queda fuera del orden del juicio de amparo y para las personas que han estado valiéndose de este recurso como un medio para mantener sus privilegios, pues obviamente es un golpe importante. Ellos van a seguir pudiendo litigar lo que consideren que es su derecho, pero solo se va a suspender la acción del Estado hasta que comprueben que tienen la razón y no a priori, ¿no? Es un tema muy interesante que también busca hacer el amparo mucho más sencillo porque es un procedimiento jurídico muy técnico que luego necesitas un abogado para llevarlo, que lo ideal sería que en un estado de derecho cualquier persona pudiera conocer lo mínimo de leyes como para poder llevar un procedimiento que se supone debería ser sencillo para defender tus propios derechos, pero la realidad es que nuestro amparo se ha vuelto, o nuestro juicio de amparo se ha vuelto un procedimiento tedioso, con muchos vericuetos, lleno de tecnicismos, lleno de pequeños recovecos, llenos de trampas, que han terminado por viciar su naturaleza como un procedimiento que debe defender los derechos fundamentales, los derechos humanos de los ciudadanos. Lo que se trata es volver a su esencia más original de un procedimiento sencillo. La ley de amparo que tenemos no había sido modificada prácticamente en lo sustancial desde 1936 que se promulgó y pues bueno, este es el escenario que tenemos en esta reforma. Y precisamente, fíjate, es el artículo 129 el que hace referencia sobre estos pues, los grandes monopolios, los grandes capitales que lo han pues utilizado, vamos, no quiero yo calificarlo si bien o mal utilizado, obviamente para ellos pues está bien utilizado, para el Estado pueden decir mal utilizado, pero bueno, es el artículo 129 que quedó muy en específico cómo se limita el otorgar estos amparos a concesionarios de las telecomunicaciones, del sector minero y también transportistas, entre otros, y aquí, solo ellos. Y dice textual, dice, cuando impida o obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo. Es decir, cuando tomas decisiones estratégicas para la conducción de los recursos nacionales y para obviamente generar competencia dentro de estos sectores que han sido monopolizados por algunos actores. Digo, es discutible, es polémico el tema, pero finalmente ellos van a seguir pudiendo llevar el juicio hasta el final y si tienen la razón, si al final tienen la razón, porque hay que platicar que lo que se está acotando es nada más una suspensión provisional que ahora no se va a dar. Pero si al final del día ganan el procedimiento, ganan el juicio, pues van a tener el derecho a que el Estado mexicano les resarza los daños en los que les haya incurrido y a recuperar aquellos daños o aquellas situaciones en las cuales consideren que hayan sido afectados. Pero tienen que comprobar que tienen la razón. La gran virtud que convirtieron en vicio del juicio de amparo fue que al hacer una suspensión provisional de entrada, sin saber si tienen la razón o no, pues alargaban los procedimientos, metían recurso tras recurso, hacían más largo el juicio, de tal manera que al final pasaban años
con estos incentivos, los abogados nos especializábamos en hacer largos los procedimientos, con tal de que finalmente ganar tiempo y ganar tiempo, aunque al final no tuvieras la razón, pero mientras tanto ya habías obstaculizado una decisión del Estado, ¿no? Alan Capetillo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, una vez Luigi. más. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, 7 de la noche con 59 minutos, 15 grados la temperatura. Yo soy Luigi Rivera Ramírez y no me resta más que despedirme. Buenas noches, Aguascalientes. Excelente fin de semana.